Se ha dicho que Vox es el Podemos de la derecha y algunos conspiranoicos han interpretado esto en clave de disidencia controlada. Lo que sí parece claro es que ambos han experimentado un rápido crecimiento por representar cuando menos un voto de castigo al establishment y cuando más una esperanza de regeneración política. Se podría incluir a Ciudadanos en el mismo grupo, pero su apoyo a las administraciones más corruptas del PP y el PSOE respectivamente, así como su creciente indefinición y su entrega total al europeísmo, arrojan demasiadas dudas acerca de su proyecto. Si bien esto no se ha traducido todavía en pérdida de votos, cosa que ciertamente no me acabo de explicar. Es cierto que Podemos también ha decepcionado a muchos, y no sin razón, y que ellos sí han comenzado a perder votos, al menos en Andalucía. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Iglesias y los suyos siguen siendo el demonio predilecto de la llamada derecha mediática, tal como lo es Vox para sus contrarios. Me permito poner un ejemplo para que aprecien el paralelismo. Hace poco salieron unas declaraciones de Juan Fluger, secretario de Comunicación de Vox, en que afirmaba que lo de los homosexuales no es amor, sino vicio. Y poco después leí un hilo en Facebook donde todo el mundo se permitía opinar como dando por hecho que aquella frase representaba fielmente la postura de Vox en esta materia. A nadie se le pasó por la cabeza destacar que este señor no ha dicho semejante estupidez como representante de Vox, ni tampoco que pertenece a un tuit de hace 6 años. Nada menos. Yo no sé si es que nos hemos caído de un guindo o es que le exigimos a Vox, igual que a Podemos en su momento, lo que no se le exige a ningún partido. Porque, séanme sinceros, ¿me van a decir que en el resto de formaciones políticas no hay también muchas personas que han manifestado en alguna ocasión opiniones criticables o del todo estúpidas? ¿Y de verdad no sienten ustedes un déjà vu? Porque exactamente la misma caza de brujas que lanzaron los periodistas de derecha contra Podemos, la están lanzando ahora los de izquierda contra Vox. ¿No os dais cuenta de lo infantiles y previsibles que sois cuando jugáis a las batallitas y a las trincheritas? ¿No veis cuán necesaria es la equidistancia de la tercera España, la de aquellos que estamos hartos tanto de los unos como de los otros? ¿Y si en vez de timos como la izquierda y la derecha no hablamos de realidades como las élites y las masas, el sistema establecido y los outsiders, o los de arriba y los de abajo? Solo que esta vez de verdad, en serio. Y eso va tanto para los voxitas como para los podemitas, que aún están en la higuera y no se dan cuenta de todo lo que comparten. Porque lo de los rojos y los azules, la izquierda y la derecha, en el fondo son la trampa de las élites, de la oligarquía, de la casta, para que no nos unamos contra ellos. Los líderes de Podemos ya han traicionado muchas veces a su electorado, pero aún quedan las bases. Vamos a ver si no acaba pasando lo mismo con Vox. Me refiero a que el sectarismo ideológico a menudo confunde las prioridades y, en el caso de Iglesias y compañía, les ha hecho perder de vista los problemas más relevantes y urgentes. Porque creo que la mayoría convendremos en que la corrupción institucionalizada, la pérdida de soberanía por parte del Estado, la amenaza catalanista o la crisis económica son cuestiones que están por encima de izquierdas y derechas y son a todas luces más importantes que el supuesto machismo de los jueces, la tumba de Franco o el derecho a decidir de unos y otros. Pero también, y esto va por Vox, son más importantes que discutir el matrimonio homosexual o repartir carnets de españolidad fetén. Y es que Vox, en efecto, podría estar cometiendo el mismo error que Podemos, el de presentarse como los únicos puros y auténticos o los verdaderos representantes de la gente. Incluso están recuperando en parte el discurso de la España y la anti-España. Y en ese sentido fue muy acertada la respuesta de Rejón. Nosotros defendemos un proyecto de país en el que caben hasta ellos. Sabemos que en el fondo es mentira, tan solo hace falta recordar los hechos y dichos de muchos miembros de su partido. Pero también hay que reconocer que propagandísticamente es una gran respuesta. Si entramos en el juego de quién representa los intereses de España y quién representa los del enemigo, nos deslizamos aún más peligrosamente hacia la inercia guerra civilista, donde las pasiones se desatan y la razón se apaga.
No es serio pretender identificar tu partido con la nación, porque por definición es una parte. Se me cae la cara de vergüenza cada vez que oigo a Abascal o a Ortega, el medio inglés, decir que la gente en sus mítines no va por unas personas o unas siglas, sino por España. Y que ellos no defienden un proyecto o una agrupación, sino a España. Me parece pura poesía, pura pose, pura estafa y encima no exenta de peligros. Que hablen claro, coño. Defienden un proyecto concreto, elaborado y llevado a cabo por unas personas concretas. Ese proyecto nos podrá gustar más o menos, unos lo votarán y otros no. Pero que no me vengan sustancializando a la nación a la alemana y encima personificándola en su partido. Porque españoles somos todos por igual, cosa que parecen tener muy clara cuando hablamos de comunidades autónomas, pero no tanto cuando se trata de posturas ideológicas. Y desde luego, si no quieren que les llamen fascistas, josantonianos o algo así, pues yo les recomendaría pulir esas rebarbas que sí son algo fascistoides o cuando menos antiliberales y antirracionales. Recuerdo que Díaz Villanueva reconocía que el ascenso de Podemos tuvo algún efecto positivo, como el sacar a la palestra algunos debates que estaban casi ausentes. La casta, la corrupción institucionalizada, las puertas giratorias, o incluso inquietudes que comparten los liberales, como el rescate de bancos o empresas a cargo del erario público. Pues bien, creo que con Vox pasa algo parecido. Gracias a su aparición en escena, se ha abierto al fin el debate de la inmigración o de la ley integral de violencia de género, los cuales inevitablemente conducen a cuestionar en conjunto la ideología inmigracionista y el feminismo institucional en que se encuadran respectivamente, los cuales los tienen a muchos cada vez más hasta la coronilla. Y es que son siempre la maldita ideología y el maldito sectarismo los dos escollos que no nos dejan avanzar. La voluntad rejonista de transversalidad fue traicionada por Iglesias y ya nadie ve un ápice de ella en Podemos. Vox por ahora está logrando esa transversalidad, pero bien podría ocurrirles lo mismo y acabar identificándose en exceso con eso que llaman la derecha. Y el peligro es muy cierto, porque no cabe duda de que el sectarismo les tienta tanto como a Podemos. Ninguno de los dos es capaz de desembarazarse al fin del mito de las dos Españas, y mientras no lo hagan, no habrán entendido nada, porque ese mito es el núcleo duro de todos los problemas que arrastra el régimen del 78. Es la viga maestra de un sistema pensado para dividir al pueblo en sumisos rebaños y así poder pastorearlo plácidamente, tal como se ha hecho durante los últimos 40 años. ¿No va siendo pues hora de desembarazarse de identitarismos ideológicos, de dejar a un lado la estrategia electoral en beneficio del interés mayoritario? Igual es que quieren darle más motivos a quienes piensan que en democracia los políticos se dedican a inventar problemas más que a buscar soluciones. Si todavía queda gente en Podemos que busca sinceramente la regeneración política, la recuperación de soberanía y una redistribución más justa de la riqueza, ¿qué maldito problema hay en ir de la mano con Vox en esas y otras iniciativas que ellos también comparten, aunque puedan enfocarlas de manera distinta, obviamente? La gente sensata se entiende por encima de siglas y de etiquetas. Todos lo sabemos en el fondo. ¿Por qué no dejamos entonces de una vez las batallitas y las trincheritas? Un conservador, un socialdemócrata, un comunista y un liberal pueden estar de acuerdo en más cuestiones de las que pensamos. Muchas de ellas relevantes, trascendentes. Escuchen, por ejemplo, lo que expusieron Santiago Armesilla y Joaquín Leguina en las recientes jornadas sobre la transición. Les dejaré el enlace en la descripción. Y tras escucharlas, díganme si ese rojo y ese sociata no estarían de acuerdo en infinidad de cosas con fachas como Esparza y Abascal o neoliberales como Los Santos y Girauta. El mismo Errejón dijo en su charla con Jorge Alemán que es un error concebir a la izquierda de forma identitaria y que lo importante son las políticas concretas y no la etiqueta que se les ponga. Más claro, agua. Al fin y al cabo, a eso apuntaba la idea de transversalidad. No se trata de ser de izquierdas o de derechas, sino de estar de acuerdo en un programa de gobierno, o cuando menos, en parte del mismo.
Pero claro, es imposible ponerse de acuerdo cuando unos y otros se enrocan en sus posturas, muchas veces por motivos sectarios, como decía, más que por razones de fondo. Hay que ceder, no queda otra. Todos tienen que ceder. Hay que ser humilde y sobre todo pensar de forma constructiva. Tanto Podemos como Vox presumen mucho de representar el sentido común o la extrema necesidad, pero luego no acaban de aplicárselo a la hora de buscar puntos de encuentro en vez de motivos de desencuentro. Pongamos las cartas sobre la mesa. Tanto Errejón como otros muchos en Podemos saben que, como decía Adriano Riguel, el radicalismo de la izquierda hegemónica en asuntos como el feminismo y el antirracismo obedece principalmente a la necesidad de diferenciarse de otros partidos una vez estos han asumido ciertas ideas y programas. Es decir, que al ver cómo la derecha apuesta con la misma fuerza que ellos por la diversidad, su relato sobre los temibles derechistas cavernarios hace aguas y para seguir sosteniéndolo deben subir constantemente la apuesta, de forma tal que su electorado todavía compre ese relato peliculero de las fuerzas del progreso enfrentadas a las fuerzas de la reacción. No sé hasta qué punto puede haber ocurrido algo parecido con la derecha populista, pero lo que sí está claro es que ella también es capaz, o debería serlo, de matizar algunas de sus posiciones y echar un poco el freno. Conviene que ambos se paren un poco a pensar, que dejen de subirse a la parra, que empiecen a pisar suelo firme y aprendan a ser, como decía antes, más humildes y menos sectarios. ¿Es eso o aplicar la receta polarizadora e irresponsable de Iglesias, que en parte es también la de Abascal? Pero no se pierdan esto, porque todavía hay quienes nos acusan de timoratos a los que alertamos de la polarización. Díaz Villanueva, que antes cité, es un ejemplo de ello. Él en concreto usa un argumento bastante tramposo, consistente en presentar dos únicas alternativas, o polarización total o pensamiento único. Pero resulta que no, que hay muchos puntos intermedios entre ambos extremos. Quizá el día en que unos exaltados le esperan a la puerta de su casa para apedrearle por facha, empiece a entender por qué tantos creemos que la polarización es un peligro. La verdad es que parece mentira que una persona tan inteligente e instruida como él no caiga en algo tan obvio como que la última fase de la polarización, tras la fractura social, es la guerra civil. Y creo que con eso voy a dejarles por hoy. Me parece que ya he puesto unos cuantos puntos importantes sobre la mesa y que el mensaje ha quedado bastante claro. En resumen, no se trata, como podrán pensar algunos, de equidistancia y relativismo, sino simplemente de honestidad, humildad y voluntad constructiva. Nada más. Y nada menos. Hasta la próxima.